Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historias en viñetas. En esta oportunidad, una nueva entrega de curiosidades en viñetas. Ya habíamos hecho un video con este título repasando portadas inventadas que habían hecho editoriales de habla hispana para publicar historieta norteamericana. En este caso lo que vamos a hacer es investigar un poquito actividades que hayan hecho historietistas, guionistas, dibujantes o autores integrales fuera del campo de las historietas. Cuando prueban suerte en otros terrenos, cuando investigan otros intereses que tienen o para ganar más plata hacen otros laburos. Vamos a ver un poquito de eso. Es apenas la punta del iceberg lo que separé. Hay muchísimo más de lo que vamos a ver, pero bueno, se hizo una pila de material bastante interesante que incluso me hice apuntes porque no me voy a acordar de todo. Intentaremos, gracias a un enorme despliegue de producción, acompañar lo que mencionamos con imágenes y con algún insert audiovisual, esperando que no nos censure YouTube. En caso de que así sea, saldrán las imágenes sin sonido. Ya veremos qué pasa con eso. Así que, bueno, arrancamos ya mismo. Primero vamos a ir con el Negro Fontana Rosa, un historietista de lo más prolífico, un maestro total, el creador de Inodoro Pereira y de Boogie el Aceitoso. El negro nunca se quedó quieto e hizo muchas otras cosas también. La más reconocida es su obra literaria, digamos. Hizo novelas, no muchas, creo que son 2 novelas nada más las que hizo, y tiene muchos libros de cuento. La verdad que todos muy buenos. También era muy amigo de Serrat, Joan Manuel Serrat, y cuando hizo Serrat la gira junto a Sabina, 2 pájaros de un tiro, el dibujo de los 2 pájaros es una ilustración del Negro Fontana Rosa. También en este sentido había hecho, él era un confeso hincha de Rosario Central, había hecho un dibujo de un canalla alentando que lo usó el equipo de Central en alguna camiseta, en alguna temporada. Otra cosa que hacía el negro era colaborar con Lelutiers, con humor principalmente. Les pasaba chistes, se nota mucho cuáles son los chistes de él, generalmente son juegos de palabras, y también se nota mucho cuando el negro murió. En los espectáculos siguientes de Lelutiers algo faltaba, había perdido la chispa que aportaba Fontana Rosa. ¿Qué más? Ediciones La Flor en algún momento sacó una edición del Martín Fierro que la acompañó con ilustraciones de Roberto Fontana Rosa, que bueno, gracias a Inodoro tenía un manejo del gauchesco maravilloso. Y bueno, las ilustraciones, vayan a saber qué se cayó allí. Las ilustraciones que acompañan el libro son muy buenas. Tanto es así que esto propició a que se haga un largometraje animado, también usando los diseños de Fontana Rosa. Y en esta película hay un pasaje en el que hace un cameo el negro Fontana Rosa, que es el que vamos a ver ahora. A ver vos, gaucho. Abrí el oído. Venga para acá, venga. ¡Casale! Ya que estás de ganador en una fácil cuadrera, tapao con la polvadera. Lo voy a dejar sin asunto. Lo desafío en contrapunto, ya que para mí no es carrera. Bueno. Y después, para acompañar el éxito de la película, Clarín sacó una serie de fascículos que otra vez publicaban en el Martín Fierro, y ahora lo que traían eran fotogramas de la película, con los diseños de Fontana Rosa, pero ya no eran sus ilustraciones, sino que eran fotogramas extraídos de la misma película. ¿Qué más? Seguimos. Crist, el cordobés Cristóbal Reynoso, otro gran historietista, que hasta el día de hoy publica en el diario Clarín sus chistes de humor.
tenía una historieta en los años 70 que se llamaba García y la máquina de hacer pájaros, y resulta que Charly García venía de separar a Sui Generis y estaba armando una nueva banda y no sabía qué nombre ponerle. Efectivamente decidió tomar prestado el nombre de la historieta de Crist y hacer una banda que se iba a llamar García y la máquina de hacer pájaros, que terminó siendo solamente La máquina de hacer pájaros. Y en su primer álbum, de una breve discografía, porque fueron solamente 2, venía acompañado con una historieta hecha por Chris, donde García presentaba a la banda, La máquina de hacer pájaros. En el segundo disco y último de La máquina de hacer pájaros ya no tiene ninguna relación con Chris, pero en la contratapa, acá no se va a notar, pero hay un álbum de Robert Crumb ahí abajo, porque bueno, siempre se dijo que Charly García tenía cierto interés en la historieta como un lector aficionado, pero bueno, comentó alguna vez que Pasajera en Trance estaba robada la idea, de su canción Pasajera en Trance era un concepto que había robado una historieta, se había comprado en España una vez que había estado por ahí. Bueno, nada. Después, ya que habíamos mencionado a Robert Crumb, aquí lo tenemos. También habrá hecho muchas cosas por fuera de las historietas. Aquí tengo un libro de Charles Bukowski, La máquina de follar, porque es una traducción española. Acá sería La máquina de garchar o una cosa así. Bueno, es un libro de Bukowski acompañado por dibujos de... A ver si encuentro alguno para mostrar. De Robert Crumb. Ahí tenemos uno. No sé si llega a ver. Hay otro más. Bueno. Otra cosa que hizo Robert Crumb fue la portada del álbum Cheap Thrills de 1968 de la Big Brother and the Howling Company, que era una banda de Janis Joplin. Bueno, es muy famosa la portada, es la que vamos a compartir acá. Y también está realizada por Robert Crumb. ¿Qué más? Pasamos a otro. Danny D.O. Acá tenemos alguna historieta de Danny en una Comiqueando. Uno de los personajes más conocidos que tenía, Amorphy. No sé si se ve bien ahí. Era una Comiqueando de Star Wars. Acá hay otra más. Publicó bastante en esta revista. Ahí está. Danny D.O. también había trabajado en un programa infantil que se daba en Canal 7, que se llamaba Pulgas en el 7. Ahí tenía participación, todo el decorado tenía ilustraciones de él y no sé qué otra cosa más. Después también en televisión había un programa que se llamaba ¿Dónde estabas cuando? Y repasaba hechos de la historia argentina reciente, ¿no? Porque te preguntaba vos dónde estabas en ese momento. Uno de esos programas estaba dedicado a Miguel Abuelo. ¿Vos dónde estabas vos cuando falleció Miguel Abuelo? Ahí hace unas ilustraciones, Danny D.O. también muy bonitas. Acá las compartimos. Y también participa en cámara opinando sobre Miguel Abuelo. Así que compartimos algo de esto. Porque esa ilustración la animaron y me había gustado mucho. Así que bueno, ahora lo compartimos. Más, seguimos. Caloi, el negro Caloi, el padre de Clemente, otro gran historietista muy recordado. Tuvo un ciclo muy muy largo que se emitió también por la TV pública con intervalos, pero desde 1990 hasta el 2003, que se llamó Caloi en su tinta, que era un programa que pasaba cine de animación independiente. Acá tengo, bueno, esta es una linda colección, ahí se ve de DVDs con lo mejor del programa, digamos, pero bueno, acá compartimos también al negro presentando algunos de los cortos. Si esto, en lugar de ser el programa que es, fuera un noticiero, estaríamos diciendo a esta altura exclusivo, documento único. No se vaya, no se mueva de ahí, porque le vamos a mostrar las imágenes de lo que se ve cuando uno estira la pata, es decir, cuando uno se muere. ¿Cuáles son las primeras imágenes con las que se encuentra? Pero eso es el final. Vamos a empezar por el principio.
Cuando yo era un dibujante aficionado en el colegio secundario, publicaba, o mejor dicho, pegaba mis avisos en un periódico mural que teníamos en cuarto año. Allí entonces copiaba pero con una gran precisión, me salían mejor que a él, los dibujos de Quino, que publicaba por aquel entonces en Bea y Lea, la revista de don Emilio Ramírez. Estos dibujos, que me acuerdo los compañeros pasaban el dedo para ver si eran realmente originales, fueron el primer escalón de mi admiración por Quino, porque mi viejo juntaba justamente y coleccionaba esas páginas. Es decir, que esta afición, que después fue un oficio, y acá esto es justamente algo que se aprende copiando, imitando los ejemplos, copiando a los maestros, soñaba, digo, con ser Quino. Y ahora, aprovechando entonces la magia del dibujo y sumada a la famosa magia de la televisión, yo voy a tratar de transformarme en Quino. Seguimos. Frank Miller, el autor de Sin City, de 300, del Dark Knight, de Daredevil y de tantas otras cosas, también se alejó en algún momento de las historietas para probar suerte en Hollywood. Hizo el guión de las películas Robocop 2 y Robocop 3. Esta está bastante buena. Esta se hizo con 3 pesos con 50. Y en Robocop 2 incluso tuvo una participación en cámara que compartimos también. Frank, the Blue Velvet. I think it's ready, sir. Thank you, Frank. Frank. Benzatrine's got my teeth wiggling. Cut it with scopolamine. 5 mils per. Yes, sir. Made in America. Yeah, we're gonna make that mean something again. Según se cuenta, le modificaron muchísimo el guión de Robocop 2 y más tarde dicen que esta historieta es la idea original que él tenía. Realmente es otra película, no tiene nada que ver, es otra historia, así que si esto es así, le cambiaron muchísimo el guión. Pero tras Robocop volvió a las historietas durante un tiempo. Pero volvió cuando adaptaron su obra Sin City, dirigida por Robert Rodríguez, que lo invitó a Frank Miller para que codirija con él la película. Las dos películas de Sin City están codirigidas por ambos. Esto hizo que Frank Miller dijera: yo puedo dirigir lo que quiera, y fue a dirigir él solito The Spirit, haciendo una película que no respeta para nada al personaje, que no me ha gustado en absoluto, y que aún así tengo y conservo. Juan Jiménez, el maestro Juan Jiménez, acá en Haz de Pique con Ricardo Barreiro, también tuvo un paso por la animación. En 1980 dirigió un pasaje de una película animada de heavy metal, que no es esta es otra, pero no la encontré, la verdad no sé dónde la tendré. Bueno, hay un segmento que se llama Henry Canyon, que está todo diseñado por él, digamos, con los storyboards y todo eso. Y además hizo muchísimas portadas para videojuegos, que los voy a ir mencionando despacio para poder compartir las imágenes, que son por lo menos los siguientes: Sol Negro, Mutant Zone, Casanova, Guillermo Tell, Livingstone, Todd Acid Game, y bueno, y varios más, todos desarrollados y lanzados por Operasoft o Ibersoft entre el 88 y el 91, juegos del año del ñaupa que venían en cassette, que se jugarían en computadora. La verdad que no tengo idea. Tiré los apuntes como si hubiese terminado. Aquí seguimos entonces. Otro maestro, Jim Steranko. Acá lo tenemos en los numeritos que hizo para el Capitán América. Otro maestro que muy poca producción, porque la verdad eran impresionantes sus historietas. Lamentablemente dibujó muy poco. Podría seguir dibujando, ¿no? Porque sigue vivo, pero no hace más historietas. Bueno, lo que hizo él también para cine fue mucho arte conceptual para la película Indiana Jones, con unas ilustraciones que son fabulosas, estas que compartimos ahora.
y habrá hecho algo más que la verdad no lo sé. Seguimos. Todd McFarlane, uno de los fundadores de Image Comics, creador de Spawn, que revitalizó a Spider-Man antes de venirse a hacer su propia editorial y su propia creación, digamos. Todd McFarlane primero había intentado ser deportista, creo que beisbolista. Después estuvo muy involucrado en todas las adaptaciones de su personaje, tanto en la serie animada como en la película, haciendo alguna variación en la historia para que no sea siempre lo mismo, no sea tan repetitivo. Mínimas variaciones, son siempre la misma historia. Pero bueno, ahí estuvo muy involucrado. Y después también se hizo un empresario, tiene una empresa de juguetes. Acá está su primer Spawn. Este es el primero que sacó, pero después hizo, hasta hoy sigue, tiene licencia de DC, sacó juguetes de películas y de músicos y de no sé cuántas cosas más. Y después incursionó alguna vez en la dirección junto a Kevin Altieri, dirigió en el video clip del tema Do the Evolution de Pearl Jam. Otro, el gran Alex Todd, aquí en algunos trabajos recopilados que había hecho para la revista Creepy y tal vez alguno de la Eerie. También en algún momento se alejó de la historieta para pasar a la animación, trabajando para Hanna-Barbera en, aparte de Super Friends, que es el más conocido, hizo bocetos también, diseños para El Fantasma del Espacio, Birdman, Samson, Herculoids y alguna que otra serie más. Compartimos algunos de estos bocetos. In the great hall of the Justice League, there are assembled the world's 4 greatest heroes, created from the cosmic legends of the universe. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman. Después, ejemplos de guionistas que novelicen alguna película de historieta o alguna saga de historieta, hay muchísimos. Acá está, bueno, el regreso del Joker de Paul Dini, pero también hay una adaptación de La muerte de Superman, creo que es de Louis Simonson. Las películas de Batman tuvieron versiones novelizadas por Dennis O'Neil y hay muchísimos casos más. Seguimos con Jimmy Howlett, el co-creador de Tanger junto con Alan Martin. Este buen hombre en algún momento se va a vivir a un departamento con Damon Albarn, el creador de la banda Blur, que se había separado de su pareja sentimental en ese momento. Y bueno, conviven ahí un tiempo y empiezan a pensar en crear una banda virtual, que es lo que terminó siendo Gorillaz. Tiraban ideas ambos. Ese tal Damon se encargaba de la música y Jamie Howlett de los diseños de los personajes. Más, Jacques Tardy, acá lo tenemos en Las largas vacaciones de Juan Bautista Tolondro. Tardy hizo muchísimas portadas de discos, acá tengo anotados algunas. Notre Long Marche, Élysée y Le Dernier Tassaut, andá a saber cómo se pronuncia, de Dominique Grange. Las portadas son de él, las vamos compartiendo. Otra portada para celebrar el 35 aniversario de Radio Libertaria. Y también una ilustración para el disco de Pigalle llamado Neuf et Occasion, nuevo y ocasión, nuevo y usado, es una cosa así. Y acá compartimos para que vean quién corno es este muchacho y cómo canta. Il traverse la ville dans la brume, dans son bel uniforme flamboyant, bien agrippé à son vaisseau qui fume, et confirmant sa casquette et ses gants. Il n'attend pas l'arrêt du véhicule, et il bondit comme s'il fend du vent, attrapant au milieu du monticule, avec adresse la poubelle en fer blanc. Les boueurs, on nous prend la tête avec... Más, Peter Bagge, o Peter Bagge. Acá compartimos una foto reciente de él, desbordante de felicidad también. Habrá hecho muchas cosas, yo lo único que encontré es que hizo la portada de este disco, que se llama People is Beautiful, y la banda Gays in the Military, es obra de este buen hombre. Frank Whiteley también habrá hecho, sé que hizo muchas portadas de discos.
Yo solamente encontré una hora para compartir, que es un CD de la banda The Phantom Band llamado The Howling, que es esta que está aquí. Seguimos con Jack Kirby, aquí lo tenemos en una historieta de Silver Surfer realizada junto a Stan Lee. Jack había hecho la ilustración para un simple de la banda de Paul McCartney, The Wings, con el tema Magneto y Titanium Man, un tema bastante choto, pero bueno, con personajes Marvel que había compuesto Paul. Además, en una de las películas de Hulk, Jack Kirby hizo este cameo. The man who escaped with Tom, the one that the police are still searching for, seems to have actually known what he was talking about. It was a benign tumor. Amazing. Yes. And he was very dark. Black hair. I'll see you later. See you, Bob. Bye, Bob. Wait a minute. Black hair, you sure about that? He was a big bone man. With thick eyebrows, real thick. No, that's wrong. It's all wrong. Listen, Tom, I know this man well enough to know you're not even close with that description. Y hay un disco muy famoso de Joe Satriani que se llama Surfing with the Alien, que tiene una portada de Silver Surfer dibujado por Buscema, y hay una edición también que trae una edición aniversario, será de ese mismo disco, que trae una ilustración extraída de esta historieta hecha por Jack Kirby. Así que ahí tenemos al gran Jack. Más, Liniers. El historietista Liniers también hizo muchas cosas. Hizo las tapas de los libros Las Galochas de Juan Sasturain y Pequeño Mundo Verde de María Marta. Ese además hace ilustraciones en el interior del libro. Hizo portadas de CD. La Lengua Popular de Andrés Calamaro está dibujado por él. Y hizo muchos de Kevin Johansen. Con Kevin Johansen pegó muchísima onda. Y le hizo, además de varias portadas, hacen presentaciones en vivo. Kevin Johansen toca con su banda De Nada, se llama. Y en vivo él hace ilustraciones que se proyectan en una pantalla. Que la verdad que hay cosas que están muy muy buenas. Hay un video de la canción Soñar no cuesta nada, o Qué lindo que soñar, no sé cómo se llama. Un video en vivo que está él ahí haciendo una ilustración que está muy bueno. Intentamos compartir un pedacito, pero si no, búsquenlo, que quedó muy bueno eso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos, lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo, nada más que tiempo. Anoche soñé contigo, Madrid. Otro, una obviedad. Matt Groening, un historietista muy conocido por todos, porque en algún momento se acercó a Fox con unos diseños medios estrambóticos que hizo en su momento y nació esto. Miren, voy a mostrarles algo muy especial. Si prometen poner sus manos atrás y nunca tocarlo. Miren esto. ¡Ay! ¡Diablos! El hombre radioactivo número 1. Nada menos. Debe valer $1.000.000. Así es, niño, pero yo te lo daría por 100 porque me conmueves. Solo tengo 30. Entonces no. Debo tenerlo. Hasta este momento no sabía para qué vine a este mundo, pero ahora lo sé. Para comprar esa historieta. Tu emoción está fuera de lugar. Oigan, ¿qué opinan de una cena en hamburguesas? ¡Sí! Yo invito. ¡Ay, caramba, papá! Tú sí que eres un buen padre. Llevarnos a cenar a un buen restaurante de hamburguesas. Bueno, ¿qué quieres? $100 para una historieta. ¿$100 para una historieta? ¿Quién la dibujó? ¿Miguel el Ángel? Por favor, papá, lo deseo más que cualquier cosa en el mundo. Pues qué pena. El padre de los Simpsons y de Futurama viene del padre de la historieta también. Con estas historietas, El amor es el infierno, La vida es el infierno, La escuela es el infierno, qué sé yo, que eran
historietas humorísticas, de corte un poco tal vez autobiográfica. El personaje protagónico es un conejito que apareció varias veces en Los Simpsons, que se llamaba Blinky, y tenía un hijo que se llamaba Bongo, que fue el nombre que más tarde tuvo la editorial que crearon para publicar los cómics de Los Simpsons, de Futurama y de Bartman y de todas las cosas. Bongo Comics, que ya no existe más, tuvo que cerrar, ahí está otra vez, Bongo Comics. Bueno, Matt Groening. Seguimos. Miguel Rep, autor que ahora está sacando unos libros muy lindos, biográficos de Maradona, de Charlie, de Vita. Acá una historia muy anclada a su tiempo, ¿no? Los Alfonsín. Tuvo hasta hace poco tiempo un programa también en televisión abierta que se llamaba Mundo Rep, que era un programa de entrevistas que hablaban sobre el entrevistado o invitaban a alguien para hablar sobre algún tema puntual, quino, vinos o lo que fuera, que se llamaba Mundo Rep, creo que ya lo dije, y mientras él hacía la entrevista además iba dibujando en vivo, estaba muy muy bueno. Che, Maitena, ¿te acordás la primera vez que viste un quino? ¿Una historieta o algo? ¿Una revistita? Algo. No. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi un Oski. Es una sensación increíble. Ah, mira, yo los vi medio juntos, porque todo eso lo vi de chica. Mi papá compraba Mafalda. Ah, ¿los libritos? Sí. ¿Y vos los heredabas? No, él los compraba para los chicos. Él compraba algunas revistas para los chicos y eran esas, para las niñas de la ¿Y casa. se los compraba a todos los hijos? No, él no compraba. Sí, en casa era todo así medio general. Éramos 7 hermanos. Pero yo recuerdo que mi papá trajo Mafalda a casa. ¿Y vos ya leías? Sí, ¿O era de dibujitos? Sí. No, leía. Sí. No era tan chica. Yo creo que tendría 8 o 9 años cuando conocí a Mafalda. Y está bien, tipo años 70, ¿no? Sí, bien, estaba publicando los libritos de la Flor. Sí. ¿Y te gustaba? ¿No te gustaba? No, me encantaban, pero no los entendía. No entendía todo. ¿No? Pero había muchos chistes de política, había muchas cosas que eran guiños para adultos, pero no me gustaba decir que no los entendía. Entonces, me reía. No los entendía. Sí. Como que mi teoría es que uno cuando es chico y pasa un buen momento con algo no le interesa tanto que le expliquen. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando vi alguna vez la tortuga esa que se llamaba Burocracia. Bueno, eso es un chiste para adultos. Burocracia nunca supe Y que Libertad sea así de chiquitita también es un guiño para los adultos. Pero es como las películas de Pixar, que las vas entendiendo. Claro, te la comes. Los niños las ven con los padres y después las vas entendiendo a medida que creces. Pero ese chiste es un guiño para el adulto, no para el niño. ¿Y después cuando ya fuiste creciendo, influyeron en tu manera de ver el mundo los chistes de Quino? Los chistes en general, no hablemos de Mafalda solamente. Y sí, sí. No sé si influyeron, pero claramente encontré un lenguaje expresivo ahí. Había un lenguaje que me hablaba, que decía, que me interpelaba. Esto se puede hacer, esto es una manera de hablar. El chiste, la viñeta, el dibujo. Milo Manara, el italiano Milo Manara, de quien ya hemos hablado varias veces aquí en el canal. Habrá hecho también muchísimas cosas. Yo lo único que encontré es esta serie de ilustraciones que hizo para la marca de café Lavazza. Peter David, otro gran guionista, muy vinculado con Hulk, pero que después en DC también hizo Supergirl, John Justice, Aquaman y no sé cuántas cosas más.
casi se me cae, que vino a Argentina y yo le llevé no menos de 800 cosas para que me firme y todo me lo firmó de buen grado. Hizo los guiones de algunas películas, las películas Trancers 4 y 5, no 1, 2 y 3, sino la cuarta y quinta entrega. Y además escribió varias novelas, entre ellas algunas llamadas, por ejemplo, Darkness of the Light, Haze of the Depth, Order of the Chaos y muchas más. Otro que yo creo que hizo el camino inverso, Michael Straczynski, creo que llegó a la historieta viniendo de la televisión. Es el creador de la serie Babylon 5. Pero además también hizo guiones para muchas series animadas como He-Man, She-Ra, Los verdaderos cazafantasmas y no sé cuántas cosas más. Y cancelada su serie, hizo guiones para otras series como Walker, Texas Ranger y La Dimensión Desconocida, que para La Dimensión Desconocida después también hizo historietas publicadas por IDW, no, por Dynamite. Ahí está. Bueno, otro prolífico guionista. Ahora, dos historietistas que tomo como ejemplo, el maestro Joe Kubert, aquí con su Thor publicado por Epic, y Carlos Garay-Cochea con su Catalina. Lo que tienen ellos, se volcaron a la educación. Y no solamente eso, sino que fundaron escuelas con su nombre. La Escuela de Arte Joe Kubert y la Escuela de Dibujo Carlos Garay-Cochea. Bueno, acá compartimos algunas publicidades de las escuelas, pero historietistas volcados a la educación hay muchísimos, los sigue habiendo en la actualidad. Y bueno, si nos ponemos a mencionarlos, tendremos que mencionar prácticamente todos. Pasamos a otra cosa con dos humoristas gráficos contemporáneos que son Esteban Podetti y Gustavo Sala. Grandes dibujantes, grandes humoristas los dos. Estos tomitos de la caja de Esteban Podetti son maravillosos, la verdad. Muy divertidos. Bueno, ellos dos juntos están haciendo un espectáculo de stand-up que suelen promocionar por redes. También, obviamente, de humor, porque lo que hacen es humor. Así que, bueno, está muy bueno. Otro. El Trillo, acá con el negro blanco. Hizo muchas cosas, Trillo. Publicidades hizo muchísimas. Trabajaba en una agencia de publicidad, así que eso hay un montón. Escribió junto a Guillermo Sacomano algunas novelas que publicaban con alias. Una se llamó Círculo Mortal, del autor es Lester Miller, y la otra Trampa para ratones, de David Grenell. Con Alejandro Dolina también escribió una serie de cuentos que se llama, protagonizados por Tony Ávila, el detective poeta. Y después lo que hizo junto a Alberto Broccoli fue una serie de libros de divulgación, digamos, ¿no? Uno que se llama El humor gráfico y otro que se llama Las historietas, y había un tercero que no tengo que se llamaba El humor escrito. Así que bueno, y después también creo que con Sacomano había sacado una serie de notas sobre la historia de la historieta que se terminaron recopilando en un libro que se llama La historia de la historieta. Héctor Germano Oestergel, acá lo tenemos, haciendo junto a Alberto Breccia Platos Voladores al Ataque, que era una colección como de figuritas o de trading cards, una cosa así. Y además de esto, después lo que hizo fue versiones en novela de sus personajes más conocidos, ¿no? Del Eternauta, del Sargento Kirk, de Ernie Pike y de Bull Rocket también. Estas son ediciones de Coligüe, más actuales de las originales, digamos. Pero bueno, se había volcado a novelizar algunas de sus historietas. Más Moebius en el Teniente Blueberry. Bueno, él también colaboró en cine y hizo arte conceptual para varias películas, entre ellas Alien, Willow, Tron y El Quinto Elemento. Pasamos a compartir algunas de las imágenes.
Stan The Man Lee, también aquí lo tenemos, con Steve Ditko en los primeros números de Spider-Man. Stan Lee se volvió un avatar de Marvel, hizo muchísimas cosas, entre ellas era el presentador de Marvel Action Hour, que era un segmento de animación que traía dibujos de Los Cuatro Fantásticos y de Iron Man. Cuando empezaba el segmento tenía una introducción siempre por Stan Lee, como esta, por ejemplo. And now, Mr. Marvel himself, Stan Lee. Hi, true believers. You may think you know the origin of the Fantastic Four, but until you see the far-out version we have waiting for you, you've only scratched the surface. And no dyed-in-the-wool Marvelite wants to be a surface scratcher, right? But hey, not only will you see the world's favorite superhero team battling the pernicious puppet master, you'll also catch them starring on Dick Clark's TV show. How'd that happen? Don't touch your dial. You're about to find out. Enjoy. Bueno, después también hizo cameos en películas, cientos, no vamos ni a mostrar ni uno porque están en todas las películas. Lo que sí tenía Stan Lee era un programa que yo creo que se distribuía por videocassette, por VHS en su momento, en los 90s, que se llamaba Comic Book Greatest, que estaba muy bueno, un programa de entrevistas. Ahora está todo disponible en YouTube, no lo he encontrado subtitulado, pero sí está en idioma original, y entrevistó a gente como Will Eisner, Sergio Aragonés, Chris Claremont, Jack Davis, Harvey Kurtzman, los dos John Romita juntos, el padre y el hijo, a Bob Kane, y después a las sensaciones del momento, de ahí en los 90, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Lee. Ese programa está muy bueno, la verdad que me gustaba mucho. Seguimos con Kino, el padre de Mafalda, el maestro Kino Joaquín Salvador Lavado. Primero hizo muchas publicidades dibujadas, incluso Mafalda, que mostrábamos recién, nace para ser un personaje que venda electrodomésticos, en una publicidad que terminó no siendo, pero acá encontré, debe haber hecho muchas, pero las que yo encontré son estas, camisas Manhattan y algunas de Silva Pen vendiendo bolígrafos y ese tipo de cosas. Y después Esto no es todo, que son las historietas que él hacía para la revista del diario Clarín, que no tenían personaje fijo, que eran siempre de humor. Ahí está. Todo esto después fue adaptado a animación en un programa que se llamaba Kinoscopio. Son cortometrajes animados que realizó en Cuba junto a Juan Padrón en el año 1984. Acá hay uno, el del policía, que, por ejemplo, encontré su versión animada que compartimos a continuación junto a alguna que otra más. Bitte schon ein Dreiviertel dran, die... Aha! Dran und Kellis und einen Kind voll, dann reiten sie im Ort und Kinder. Hm? Bueno, y algo similar ocurrió con Mordillo, el gran dibujante Mordillo, que acá lo tenemos con sus animales, con sus situaciones de amor y demás. Tengo este libro que es una porquería, la verdad, muy chiquitito, no se lucen mucho los dibujos, y la verdad que tendría que haber alguna edición más moderna y más completa de la obra de Mordillo. También tuvo una serie de animaciones, como esta que vamos a ver a continuación. Y ya vamos cerrando con Gerard Way, el guionista de Umbrella Academy, otro que me parece que hizo el camino inverso, en realidad viene del palo de la música, es el cantante y uno de los compositores de la banda My Chemical Romance. Bueno, es el creador, co-creador y guionista de esta historieta. No tengo ningún disco de My Chemical Romance,
sí hizo una versión de un tema de Bob Dylan que se llama Desolation Row para la banda de sonido de la película de Watchmen. Y acá lo dejamos por hoy, con esto lo damos por cerrado. Quiero agradecer a los muchachos, mis amigos Ted Core, E-Wing, Lord Groot y Sergio Saibok, que en el grupo que tenemos de WhatsApp del podcast tiré esta temática y a ver que me pasen ideas. Algunas de las cosas que he comentado acá me las recordaron ellos o me las enseñaron ellos, pues yo no tenía conocimiento. Por supuesto que aparte de esto que comentamos hay muchísimos más casos, muchísimos más ejemplos de historietistas que salen a hacer otras cosas. No vamos a hacer un video infinito, capaz que en algún momento hagamos una segunda parte. Bueno, ya veremos. Pero bueno, lo dejamos acá por hoy, la seguimos en la próxima y ya veremos con qué volvemos. Hasta entonces. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilla. Disculpen, pero la emoción me impide continuar.